técnica, que se llama Autopista General Metropolitana de Buenos Aires, proyectos que nos envían del papel, acá hay profesores David González, que va a llevar un café, a presentar, pero bueno, agradecemos que acá estén presentes un ciclo de charlas públicas del museo que tienen que ver con temáticas de ingeniería, pero que van también más allá de las charlas técnicas que empezamos a implementar en el museo. Bueno, el proyecto es muy interesante porque no solamente va hacia proyectos que pueden, sino también pensando en los proyectos que no se hicieron, va a pensar también en esta idea del futuro que no fue, del pasado, futuro que no fue, y pensar también en el futuro que tiene que ver con el futuro posible, ¿no? De esta idea también de pensar otros futuros posibles. Entonces, bueno, presento a los expositores que todos conocen, pero bueno, Raúl González, ingeniero por la Universidad de Buenos Aires, en ingeniería de transporte, dirección social, ambas por la UBA, profesor de diseño geométrico de bienes lineales, diseño vial, rural y urbano, profesor de diseño geométrico de bienes de comunicación, Universidad Católica Argentina, profesor invitado de la Escuela de Ingeniería de Caminos y Montaña, de la Universidad Nacional de San Juan, Universidad de Certificación y Gestión de Transporte en la UBA. Ha desarrollado su actividad profesional desde 34 años en el ámbito del diseño de caminos, factibilidad, supervisión, inspección y ingeniería de obras viales en el sector privado, como instituciones públicas, y actualmente se desempeña en el área de estudios y proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad. Eduardo Moncafé, ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, graduado en el año 2006, 20 años de experiencia en el área de ingeniería y construcción, 11 de ellos en Medellín y 7 en Chaitec. A lo largo de estos años ha tenido experiencias profesionales en Argentina, China, Italia y Brasil, donde reside actualmente. Líder del Departamento de Ingeniería Civil y el presidente del área de transporte, especial del sector bueno, iniciamos la charla un poco de vuelta, en esto compartir este tema, ¿no? Autopista en el área metropolitana de Buenos Aires, y como decía Malena, proyectos que no salieron del papel. Bien, vamos a hacer una presentación, hacer un listado de grandes planes y proyectos, una cronología a través del tiempo, ¿no? Y veremos conceptos, hallazgos, haremos algunas conclusiones y plantearemos interrogantes acá a la sala y a los que están conectados en forma visual. Justamente esta conferencia va a mostrar distintos planes y proyectos de la región metropolitana de Buenos Aires a lo largo de su historia, los alcances y sus impactos, los que fueron realizados, los abandonados, los que están a la espera, los dudosos y los que nos preguntamos si hubieran algún sentido. Se va a repasar acá en esta charla la influencia destacada de la Dirección Nacional de Vialidad en estos temas, ¿no? Como institución, y así como la de muchos pioneros en estos temas que fueron profesores de esta casa de estudios. También graduados, ¿no? Bueno, acá hacemos un primer paneo de todos los proyectos que los vamos a ir detallando desde el año 1886 hasta la fecha. Es un paneo para ver los proyectos, los 27 proyectos. Entonces aparece algo que, estamos hablando de autopistas, que no fueron, pero encontramos en esa búsqueda de Eduardo, algún colega lo encontró, yo lo encontré, un canal que bordeaba lo que estaba previsto como límite entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires, donde estaría la General Paz, un canal de navegación. Un ingeniero argentino, Pablo Blot, y un ingeniero francés fueron los que idearon este proyecto. Fíjense que sale desde el Río de la Plata y empalma acá con el Riachuelo. Acá se ve
¿no? Todavía no ha rectificado que llega a la desembocadura. Bueno, este fue un canal que lo fue. Y ahora sí, en 1898 parece que está de mejora, no eran en sí autopistas, sino avenidas, se prevé un lugar para hacer alguna avenida de circunvalación a la ciudad, y este concepto de avenidas en forma diagonal, rompiendo lo que era el lamero tradicional español. Y había un eje central entre lo que era la plaza central, o el Plaza de Mayo, y la Plaza de los Congresos, como que ordenaba la ciudad. Acá también había ya algunos pioneros, fíjense, el ingeniero Carlos Morales era presidente de la Sociedad Científica Argentina, el arquitecto Juan Buchazo era de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Olivera era uno de los 12 apóstoles de la ingeniería argentina. Hualbo, en 1870, hoy estamos celebrando los 155 años de la ingeniería argentina, bueno, uno de los pioneros, Carlos Olivera. Y un agrimensor, fíjense acá el equipo ingenieros, agrimensores y arquitectos trabajando en forma conjunta para definir este plan. Ya en 1925, este arquitecto Noel, basado en ese pensamiento de las ciudades famosas, ¿no? Había empezado en Washington, en Chicago, la idea de avenidas tanquizadas, generar una ciudad jardín, después el concepto de la paz, que lo van un poco más adelante. Y bueno, ya se prevé una avenida de circunvalación, una avenida costanera, avenidas diagonales que conectan la ciudad. Y acá sí aparece el 1933, que lo podemos hacer un hábito. Ya el 5 de octubre de 1932, dentro de 4 días, se conmemora la creación de la Dirección Nacional de Vialidad. Un 5 de octubre, el Día del Camino, ¿no? Para los viales es una fecha especial. Vialidad Nacional como organismo que justamente planifica, estudia, trazado, proyecta, construye y mantiene la red nacional de caminos. Y ahí, Vialidad Nacional, ya tenemos el presidente de la época, el ingeniero civil, Agustín Pejuso, el militar. El primer director, el ingeniero civil, Adolfo Depósito. Y bueno, y aparece el ingeniero Palazzo. El ingeniero Palazzo ya en el 33 aparece con un trabajo que sorprende. Soluciona los problemas urbanos. Ya teníamos problemas de tránsito en el año 33. Una red de avenidas bajo nivel. Y fíjense, son avenidas, fíjense los vehículos de la época al quinto nivel. Y lo curioso es que en el centro de la ciudad, justamente el cuadrilátero principal, el ingeniero Palazzo proyecta una red subterránea con acceso desde la superficie, estas columnas construidas por el borde de edificación de los vehículos, de las casas, y como buen ingeniero, este trabajo no solamente se tiene idea, sino que hace un estudio técnico económico, calcula los costos de operación y los costos de construcción. Este trabajo le merece digamos, como colega, le merece al ingeniero Palazzo un reconocimiento en Italia, en estos trabajos, soluciona problemas reales. Bueno, y acá sí, en 1925, uno puede decir que fue una autovía, que sí fue, pero bueno, está en el marco de este concepto de la planificación y la concepción innovadora para solucionar el problema de los accesos a grandes ciudades. Pensar en una avenida de circunvalación a la ciudad de Buenos Aires. Y hablan de los principios de la autovía moderna, que son válidos hoy, ¿no? 1936. La Dirección Nacional de Vialidad. Eliminación de los cruces a nivel, calzadas separadas para el tránsito, para cada sentido. Acceso a las calzadas principales en lugares específicos. Hoy sería el famoso control de acceso, ¿no? Separación absoluta del tránsito lento del tránsito rápido.
Fíjense, en 1936 teníamos todavía campos de extracción de sangre y atol. Ya una concepción innovadora para la época, la avenida General Paz, sería una autovía. Y ahí vemos la avenida con las firmas del ingeniero de Pozo, ingeniero Carlos Alonso y nuestro ingeniero Pascual Palacio. Dicho sea de paso, fue profesor de la cátedra, fundador de la cátedra de Vías de Comunicación en esta facultad de Ingeniería. Y además fue medalla de oro de la UBA en su momento, Pascual Palacio. Pionero en estos temas. Introduce justamente el ingeniero Palazzo el concepto de la velocidad del fin y el concepto paisajístico del camino. Un camino que tenía una belleza, la armonía con el paisaje. Por acá veo varios de nuestros alumnos y exalumnos, esto lo hemos visto muchas veces. Soluciones, rotondas, ahí al final de General Paz Libertador. El famoso doble lazo, por primera vez se aplica en el mundo, el diseño del doble lazo. Se circulaba con la circulación a la inglesa, a la izquierda. Resuelve el problema del distribuidor en la zona de camino. También le vale al ingeniero Palazzo un premio, un reconocimiento internacional. Un famoso diamante, fíjense la particularidad de que como se circulaba a la izquierda, la rama esta de entrada tiene una longitud mayor para poder acceder. En cambio, la rama de salida era más corta. Después se invirtió el sentido, el 6 de junio de 1945, el día de la seguridad vial, y bueno, el diseño que se había hecho en el año 36 quedó un poco obsoleto, pero bueno, se modifica. Este distribuidor acá todavía se ve el arroyo Maldonado del lado de la provincia, el descubierto, ¿no? Tenemos 4 hojas. Bueno, seguimos. En 1940 aparecen ya influencias francesas. Le Corbusier, este urbanista, estos arquitectos argentinos, Carlos, otra vez, con la idea de esa influencia de las grandes avenidas arboladas, el cuadrilátero central, esas diagonales. Aquí llama la atención en mi trabajo que ahí se ve al final, ¿se puede ocultar acá? Sí. Ocultar. Se ve ahí al final un aeropuerto previsto ahí en la zona de Dock Sur y con un hidroavión también, ¿no? En el lado de alguno había un hidroavión. Bueno, hoy hablaba con un organista que decía de Corbusier tenía esa idea de grandes avenidas arboladas, de la visión, de abrir la ciudad, de que la ciudad diera la luz. Bueno. Ahí paso yo. Ahora sigue nuestro colega Eduardo. Después cambiando. Sí, porque hasta ahora venimos hablando básicamente dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y es para esta época, ¿sí? Nos planteamos con Raúl no tocar ciertos puntos donde decíamos, bueno, no vamos a hablar tanto de urbanismo, vamos a hablar más que nada de la planificación vial, y una cosa que también dijimos es, no vamos a hablar de política, porque vamos seguramente a tocar varios periodos históricos. Bueno, pero no podemos dejar de decir que esto es de la época del Plan Quinquenal de Perón, ¿sí? De donde empieza digamos, el tema de los accesos pasa a materializarse también a partir de fondos públicos, ¿no? Y en este momento aparecen otras figuras, así como estaba Palazzo, aparece Lauro Laura, ¿sí? En donde él presenta un trabajo sobre los accesos a la capital federal, ¿sí? Perdón, cuerpo. Lauro Laura trabajaba en la división de acceso a grandes ciudades que tenía el Palazzo. Claro, que va a venir después. Bien. Fui para atrás, perdón. Bueno, y dentro de este plan, ¿sí? No sé cómo. Uy. Es un desastre, perdón. Bueno, no sé cómo está el punterito, pero bueno. Se ve, digamos, un primer trazado donde está un acceso norte, ¿sí? Que ya tiene el ramal a Tigre, que existe, donde tiene una divisoria ahí donde hoy se separa. No sé.
Tiene la divisoria que no llega hasta Campana, queda un poquitito más cerca, y el otro que va a Pilar. Hay un acceso oeste, ¿sí? Hay un acceso que está, digamos, con línea continua, porque ya se estaba construido en esa época, que es la Lecheri, que llegaba al aeropuerto de Seiza, llega hasta el día de hoy al aeropuerto de Seiza, y después había tres accesos en la zona sur de la ciudad, un acceso sur, que es más o menos paralelo a donde está la avenida Pavón, ¿sí? Un acceso sudeste que se prolonga un poco más, intentando ser hoy lo que está como un poquito más en La Plata, y un acceso sudoeste que es prolongación de la avenida General Paz y que se junta con este acceso oeste, ¿no? Y mencionaba justamente esto, algo que vamos a dentro de un ratito volver, ¿no? Bien, esto es sobre el acceso sudeste, Claro. un material que nos apareció hasta recientemente, ¿no? Justamente, esto iba a ser, estaba en un depósito en el DAE, lo iban a tirar, lo rescataron. Un trabajo del año 43, de justamente el trazado de la continuación de la General Paz del acceso sudeste. Y está firmado por el ingeniero Palazzo. Y en la siguiente, para tener que trabajar en el piso, hay una gran altimetría en el cruce ahí del famoso triángulo de Bandada, ahí en Chile, realizada por el ingeniero Laura, la gran altimetría. Y en la siguiente, tenemos el cálculo del movimiento del suelo con el famoso diagrama de Buchner. Ya, para los que están cruzados en la materia de ingeniería civil, están cruzando, pero van a ver que es un gran movimiento del suelo, firmado por Pizarro. Aquí vemos a los tres colegas que eran docentes también de la Cuba, trabajaban en conjunto de universidad y también eran profesores acá en la facultad. Bueno, perfecto. Esto es un tramo que después lo vamos a ver, que finalmente se terminó construyendo el acceso sudeste, ¿sí? luego hoy vamos a ver. Bien. Ahí los perfiles transversales. Exacto, tenemos los perfiles transversales de los distintos accesos a la capital federal, que estábamos hablando originalmente, en donde se ve el concepto de parkway, ¿sí? Como era hasta hace, diría que hasta el año 96 la Panamericana, ¿sí? Como es la Lecheri, ¿sí? O en un gran tramo, como era originariamente la General Paz también. Y bueno, acá hay algunas fotos e ilustraciones de cómo se estaba pensando esto, ¿sí? Esto que ven acá, si alguno consigue identificarlo, es la intersección de la Panamericana con la General Paz, ¿sí? Ven ahí la vía del tren Belgrano Norte, que está cruzando ahí justo después del cruce, y se ve algo que en un ratito vamos a volver, ¿sí? Que es esa Panamericana entrando a la capital federal. Bueno, varias adaptaciones y ajustes sobre este plan de acceso que hubo en los años subsiguientes, ¿sí? De nuevo vuelve a aparecer este acceso sur que, digamos, nunca se hizo, ¿sí? Y como innovador en esta época empieza a haber algo dentro de la capital federal, ¿sí? O sea, dejamos de estar de la General Paz para afuera y este plan empezó a ver cosas de la General Paz para adentro, ¿sí? De hecho, hay alguna ilustración, ahí no sé si se llega a ver, pero una autopista que termina en otra, que dentro de 2 slides vamos a ver cómo estaba pensada, ¿no? Fíjense, año 54, ¿sí? Este corte tiene muy chiquititas las letras, pero créanme que dice Carlos Calvo y Humberto Primo, y hay una avenida y una autopista en el medio, que es hoy lo que es la 5 de mayo, ¿no? Entonces ya desde el año 50 y pico ya se estaba pensando esto, que las autopistas tenían que entrar dentro de la ciudad. Acá está esta resolución de intersección de una autopista en otra, ¿sí? Esta no conseguimos identificar a qué punto de la ciudad correspondería, pero siento que está esquemático, ¿sí? Y bueno, una nueva versión del plan de accesos unos años más adelante, en donde en este caso aparece una variante, ¿sí? Del acceso oeste, que pues no se materializó más, pero digamos implicaría la llegada a Pilar en lugar de por la derivación de la Panamericana, ¿sí? Por
creo, si no me equivoco, es la ruta 201, ahí o sería más cerca de Avenida San Martín, ¿no? Y ya se empezaba a visualizar en aquel momento un problema que tardó 40 años más en resolverse, que era el acceso oeste y la llegada a la capital federal, ¿sí? Cuando se empezó la construcción, se terminó en el Arroyo Morón, ¿sí? Aproximadamente Camino de Cintura, y solo en el año 98 que se consiguió completar la conexión con la General Paz y la Federico Moreno, ¿sí? Pero en aquel momento, una de las alternativas que se estaba barajando para cómo atravesar esa zona que estaba bastante congestionada era soterrar, ¿sí? el Sarmiento, ¿sí? Y colocar en un segundo subsuelo, en un primer subsuelo, colocar la autopista y dejar lo que es hoy la avenida Rivadavia a nivel del suelo. Dentro de todo lo que estuvimos investigando, ¿sí? Estábamos viendo problemas de planificación que hubo, en donde, por ejemplo, había una traza afectada al acceso este, y de repente dijeron, bueno, vamos a construir el Hospital Posadas. ¿Sí? Y lo construyeron exacto donde estaba pensado hacer el acceso este. Entonces, bueno, hoy finalmente la traza que existe del año 98 pasa prácticamente al lado, pero ya había ciertos desentendimientos y cuestiones que también de índole política que no queremos abordar, que hacían con que algunos proyectos impidieran la ejecución de obra, ¿no? Dentro de este plan, ¿sí? Nuevamente vuelven a aparecer autopistas dentro de la capital federal y tenemos un primer antecedente de algo que se reflotó ya por la década del 90, ¿sí? De la famosa aerovía. ¿Sí? Claro, exactamente. ¿Sí? En aquel caso creo que había sido María Julia en los 90, pero bueno, si volvemos a esa época, probablemente don Álvaro habría tenido algo que ver, ¿no? Supongo yo. Bien. Y bueno, acá estamos ya en los 60, aparece el informe Bucana. Bucana era un ingeniero escocés que un poco con estos conceptos de la movilidad. Hace un informe para el Ministerio de Transporte del Reino Unido y publica este clásico tráfico digital, ¿no? Tráfico en la ciudad. Define lo que es la red jerárquica, lo que llamamos la clasificación funcional de los caminos. Caminos que tienen predominante la movilidad, la velocidad. Caminos que tienen predominante el acceso. Caminos que tienen predominante el acceso y la movilidad en tiempo porcentaje. ¿Sí? Y a esa tipología le agrega clases peatonales y sendas para ciclistas. También define lo que es la capacidad ambiental, como bien la capacidad del manual de capacidad de camino, la capacidad de vehicular, la capacidad de tránsito, define en el 63 la capacidad ambiental, máximo número de vehículos que pueden pasar por un camino sin deteriorar las condiciones ambientales. Y se basa en evitar algunos problemas de externalidad, de ruido, contaminación del aire, demoras, peatonales, accidentes. Habla de esas áreas ambientales, un espacio para proteger a los que habitan, ¿no? Llamativamente encontramos que ya en el plan que mencioné al principio, ya se hablaba de un sistema de ronda, de hacer cada 20 o 30 cuadras espacio para, en ese plan de avenidas original, para que no hubiera tanto movimiento vehicular. Bueno, esto está tomado del proyecto de las normas de diseño geométrico y seguridad vial de la DNB del año 2010, y bueno, hace un poco la clasificación funcional. La red arterial serían las autopistas, la red colectora son todas las avenidas de las colectoras, y la red local predomina la accesibilidad con todas las calles internas y terminamos con los puntos A. Y acá tomo también una clase de ingeniero Olea, y también profesor acá de la casa, especialista en los temas de planeamiento de transporte, ¿no? Esto lo dice el ingeniero Olea en el 2013. Y vale hoy, ¿no? El automóvil particular es ineficiente, en muchos casos ineficaz, para satisfacer la demanda de viajes cotidianos, desde áreas centrales, con viajes urbanos. Sin embargo, el aumento del nivel de ingresos
tiende a crecer su utilización. La gente tiende a comprar vehículos automotores. Particularmente si el transporte público parece atractivo. Tal es el caso de Buenos Aires, que con las nuevas autopistas, los pocos años de uso se ven saturadas de su capacidad, con ferrocarriles en superficie y subterráneos, sin la necesaria cobertura geográfica y calidad, ómnibus afectados de regularidad, tiempos de viaje, rentabilidad por la congestión, en una suerte de círculo vicioso que deriva viajes al auto particular y esto incrementa la congestión. Bueno, y acá también otra vez aparecen conceptos urbanísticos. El arquitecto Patricio Hernández, argentino, hace un poco el análisis de la ciudad armónica, habla de los años 50, con pocos vehículos, la gente conversaba en la calle, que había árboles, que había pájaros, a medida que la ciudad fue creciendo, el progreso, demoliciones, construcción de autopistas, y termina en una selva de cemento, vidrio, asfalto, ruidos, vibraciones. No se puede vivir en la calle, los vecinos no pueden conversar en la calle. Accidentes, la intrusión visual que también se veía acá, ¿no? Esos grandes viaductos interrumpen el paisaje. Bueno, y acá otra vez, 1970, ya esta oficina regional metropolitana, otro arquitecto por magister por la CONADE, genera un plan director al año 2000. Fíjense, planifica del año 70 a 30 años. 23 autopistas urbanas, una autopista costera que unía La Plata con Zárate, otra marginal interna que estaba a 15 kilómetros aproximadamente, y otra última marginal externa. Estas autopistas también, acá vuelvo a tomar lo que dijo Eduardo, aparecen también dentro de la capital federal algunas autopistas de circunvalación. Teníamos la General Paz, teníamos el Camino de Cintura, y acá se ve dentro de la capital, dice a la altura de Belgrano, una autopista de circunvalación. También complementaba esto por un sistema de ferrocarril, tomando el modelo inglés, el famoso REL, que se puso retroceder acá hace unos años atrás, un sistema de ferrocarriles que complementaba la autopista. Y la idea era romper el esquema radial de crecimiento de la ciudad. Por estas autopistas paralelas al río, se pensaba que la ciudad, desde La Plata a Zárate, creciera en forma lineal al río, y no en forma radial. Bueno, y acá llama la atención después de que el CONADE, en el año 2000, en el año 72, lo toma un estudio preliminar de transporte de la región metropolitana. Y otra vez, ingenieros y nosotros de la tierra participando. El ingeniero Julio Gonzalo Bustamante fue el director de la oficina de redes. También había sido alumno del ingeniero Palacio y del ingeniero Salvo. El ingeniero Vega, también profesor de posgrado. Acá participa el ingeniero Briano, participa el ingeniero Junior, estudiantes avanzados del departamento de transporte acá de nuestra facultad. En el procesamiento de datos, se aplican modelos por primera vez en la Argentina y en Latinoamérica, modelos para predecir el tránsito. Con tarjetas temporadas, todo el sistema que hoy quedó. Bueno, pudieron planificar esta red de autopistas en 3 etapas. Y ahí aparece en los 70 este plano. Bueno, este plano para diseñar estas autopistas aparece otro ingeniero, el ingeniero Miguel Sterling, el ingeniero Mario Arce, experto en primer profesor de la casa, de grado y posgrado, adaptan un proyecto de Estados Unidos, ellos ven todo trabajando ya, al sistema métrico decimal, y aparece el OV1 famoso, un proyecto que prevé zona de camino, y ese famoso ancho entre calzadas, 2,50 metros, para permitir un proyecto de una autopista de 2 carriles por sentido, y 2 y 2, a pasar hacia adentro en unos 4x4. Por esto también aparece el famoso V2 que permite diseñar la rama de entrada y salida de la autopista.
estos planos con estimaciones actualizadas son de uso actual. Bueno, y acá le paso a ver, acá ver un poco la red, cómo fue creciendo por etapas, mirá, la planificación, la red existente, el acceso norte, la ramada a Tigre, a Pilar Campana, la Pucheri, la General Paz. A 10 años después del 70, del 80, ya se pensaba con la avenida costera, el acceso este y la continuación de lo que es la avenida General Paz, que justamente era el acceso sudeste. Y ya, 5 años después, en el 85, ya completaba lo que era el camino de Buenos Aires, que se ve por ahí. Hoy, la autopista Presidente Perón. Y ya en el año 2000, o sea, 30 años después, ya aparecía la marginal externa que evitaba toda la zona urbana de Gran Buenos Aires en una autopista paralela al río, pero que iba mucho más atrás. Bueno, ahora sigue acá el pueblo. Bien. Esto, puntualmente, la idea de esta parte era mostrar sobre el acceso sur. Uy. No, perdón. Entramos acá. A ver. Íbamos a mostrar algo del acceso sudeste ahí, sí. A lo mejor hay un... ¿Verdad? No. Porque nos entró una slide de la clasificación de caminos. ¿Sí? Pero arterial por el local. Bien. Y un poco lo que queríamos mostrar acá era algunas partes de este plan que se empezó y no se terminó. ¿Sí? En ese primer rectángulo que estamos mostrando ahí es donde mostraba Raúl ya un rato atrás la General Paz, que terminaba en esa rotonda, donde hoy es Libertador. Bueno, ahí ya se planteaba una autopista costera, ¿sí? Que fue en su momento dentro de Capital, se materializó con Lugones y Cantilo, ¿sí? Y que eso, fíjense a derecha cuál era el plan original, ¿sí? La parte de abajo de la imagen es Lugones y Cantilo, la parte que está a la izquierda de cada una de las imágenes es la General Paz, y hacia la parte de arriba de la pantalla era la prolongación costera hasta Tigre, ¿no? Bueno, hoy se hizo una parte, ¿sí? Y de hecho quien tenga la posibilidad de recorrer va a ver que ahí está planificada algún acceso, pero bueno, termina siendo ínfima comparada con el plan general que había, ¿no? Por eso hoy cuando uno va desde Cantilo y entra a Lugones, perdón, entra a General Paz, dice, ¿por qué esto sube tanto y baja? Bueno, porque hay toda una parte que nunca se terminó de construir, ¿no? En lo que es la General Paz y Avenida Panamericana, ¿sí? Hay algunos sectores también que estaban previstas algunas derivaciones que tampoco nunca se terminaron de materializar porque terminó faltando la rama de acceso a capital, ¿no? Que veíamos en el plan de Laura, que estaba dibujada, que continuaba, ¿no? Y otra que quedó tal vez aún notoria es la continuación de la General Paz y el acceso sudoeste, en donde uno hoy toma una foto actual del Google Earth, ¿sí? Y ve que en esta zona, que es donde estaba proyectada esa continuación de la autopista, ve que hay como hay una marca, ¿sí? Que es visible, ¿sí? Que es diferente, ¿sí? Porque se estaba, digamos, estaban expropiados los terrenos, ya estaba pensado la construcción de la autopista, de hecho hasta, bueno, quedó muy chiquita la imagen, ¿no? Pero el nombre de ese tramo diagonal se llama General Paz, ¿sí? Finalmente esa obra nunca se hizo, los terrenos fueron tomados, y hoy, bueno, difícil de ejecutarlo, ¿no? Si vos vas al Triángulo Bernal, ves que hay un terraplén que va a ser un puente que conecta el acceso sudeste para el otro lado del Cacharrí, pero no lo... Que es este de acá, que ese hace un par de años se demolió, ¿sí? Pero bueno, sí, estaba pensado. Es la cabecera del sudeste. Claro, Ahí se comienza en el cruce sobre las vías del ferrocarril y la avenida Paz San Martín, paralela que va entre Villa Domínico y Will. Ajá. Es eso. Ahí empieza el acceso sudeste. Exacto. Bueno, esto estaba todo previsto, los terrenos expropiados, listo para hacer la obra. ¿Qué faltó? No sé, voluntad política, fondos, un padrino. Está la Villa Itatí hoy.
Por eso, hoy creería que poder hacerlo es difícil. ¿Sí? Bueno, y esto es una pequeña imagen que rescatamos en algún momento del otro tramo que sí se hizo, ¿sí? Que es del puente para el lado de del Dock Sur, digamos, ¿sí? Que es el mismo proyecto que mostraba hace unos minutos Raúl, en donde teníamos las planialtimetrías, el diagrama de Bruckner, la participación de Luxardo, de Laura. Bueno, ese tramo sí se hizo, pero recién allá por los años 80. ¿Sí? Esto, no sé si está la fecha por ahí, pero nada, se demoró bastante en hacer este tramo. ¿Sí? Eso es 70 y pico, ¿eh? Eso es 76, 77. Sí, finales de los 70. Sí, finales de los 70. De hecho, hay vuelvo un segundito atrás, Raúl, perdón, pero fíjense que cuando Raúl estaba mostrando el plan del FTRM, perdón, que vuelvo hacia atrás, pero estamos hablando que en el año, esto es del año 72, y fíjense que la línea continua, ¿sí? Nosotros llevamos 35 minutos de presentación, y lo único que había existente a la época, línea continua, era el acceso norte, la General Paz, el acceso este sin el tramo que va desde Arroyo Morón hasta General Paz, y la Richecho. El resto, proyectos, y en la práctica todavía... Por eso la clasificación arterial, colector y local, como para mezclar. Entonces vuelvo a donde quería enganchar ahora, porque dejamos todo este plan del año 72, lo que se hizo, el acceso sudoeste, que no se hizo, lo que sí se hizo del sudeste, y nos metemos en una parte que es la del doctor Guillermo Laura, ¿sí? Hijo de Laura, también dedicado a las autopistas, pero en vez de dedicarse a la ingeniería, él dijo, tenemos que conseguir desde el lado del derecho, ¿sí? El poder viabilizar esto. Entonces, experto en la parte de derecho, experto en la parte económica, ¿sí? Y con todas las enseñanzas que venía desde el lado político, ¿no? Entonces, él publica en el año 70 este libro que se llama La ciudad arterial, ¿sí? En el que empieza a hablar principalmente de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y en donde propone, ¿sí? Una red de autopistas urbanas dentro de la ciudad, ¿sí? Propone a su vez, esa botella que tiene que traer, y propone a su vez una prolongación de accesos, algunos de los cuales ya existían, tenía mucho que ver con el trabajo que había hecho el mundo, ¿no? Hay análisis más profundos, ¿sí? Porque no es solamente un tirar líneas y decir vamos por acá, vamos por allá, sino que, como decía Raúl hace un rato, hay todo un análisis también técnico-económico, los costos de expropiación, cómo se podían reducir al máximo las áreas afectadas, y naturalmente el costo de poder materializar las autopistas. Proponía el uso de los sectores centrales de manzana, ¿sí? En otros lados del mundo hay autopistas de esta época que están construidas sobre avenidas, ¿sí? No tenían costo de expropiación, pero generaban otro problema, que es que el vecino que vive en el primer piso, ¿sí? Ahora abre la ventana de su balcón y se encuentra con que hay una autopista, ¿no? Bueno, la propuesta en este caso era hacer algo en el centro de la manzana y propone una red, ¿sí? Que esto, cuando viene el gobierno militar en el año 76, él asume como ministro de Obras Públicas de la ciudad y dice, che, todo esto que venimos planificando hace un montón de tiempo, tenemos que empezar a tomar acción y rápido, ¿sí? Entonces propone una red de autopistas, de las cuales al día de hoy, ¿sí? Fíjense en verde todas las que están materializadas y en rojo las que quedaron como parte del plan, y empezó a tomar acción, ¿sí? Rápidamente se generó un cuerpo de ordenanzas en las cuales se determinó la necesidad de la construcción perdón, vuelvo acá, ¿no? Eran 8 autopistas y algunas avenidas de tránsito rápido. Entonces, dentro del cuerpo de ordenanzas se va ya indicando o ordenando justamente, valga la redundancia, la construcción de las distintas autopistas, entre qué años se tenían que hacer, ¿sí?
fíjense que las primeras que se hablan es la autopista 1, que es la 25 de mayo, la autopista 6, que es la Perito Moreno, y después en la secuencia estaban la autopista 3, que es la continuación de la Panamericana, que tenía que estar lista hasta el año 82, y después la 5, la 7 y la 8, que tenían que estar listas hasta fines de la década del 80. ¿Sí? Juntamente con esto, se emite una nueva versión del Código de Planeamiento Urbano. ¿Sí? Esto es una de las páginas de ese código del año 77, en donde ya estaban indicadas las autopistas. En la velocidad, por querer emitir el código, hasta algunos errores de orden, ¿sí? Se comieron la autopista 4, por ejemplo, o hay errores de ortografía, donde era para decir autopista occidental, dice autopista accidental, ¿sí? O suerte que no lo hicieron, porque si no todo el mundo hoy estaría preocupado de que hubiera accidentes. Y como parte de las planchetas del código, ¿sí? Estaba justamente delimitada el área que iba a ser afectada por el trazado de las distintas autopistas. Entonces, el distrito RU, ¿sí? Era sectores que iban a estar afectados, y no solamente estaban delimitadas las manzanas, ¿no? Sino que acá fuimos a buscar un caso particular dentro de una manzana, en donde es el cruce donde hoy es la autopista 25 de mayo, iba a ser la autopista central, la autopista 3, ¿sí? Está la plancheta el plano índice de la manzana, y cuando uno va a buscar un lote en particular, dice, este lote estaba afectado a la expropiación, ¿no? Entonces, se había realmente, desde lo que tiene que ver con lo normativo, se había avanzado un montón, ¿sí? Bueno, por distintos factores, ¿sí? Principalmente económicos, aunque no quiero descartar que también políticos, se empezó a ir atrás con el plan, ¿sí? Año 81, ya empezaron a decir, bueno, aquellas últimas 3 que íbamos a hacer al final de la década del 80 no las vamos a hacer, ¿sí? Y con eso fueron derogando varias. Y nos quedamos, ¿sí? Con muchas partes que quedaron a medio hacer, ¿sí? Esta foto, que no está más hoy así, ¿sí? Porque hoy conecta el Paseo del Bajo, ¿sí? Pero durante casi 20 y pico de años estuvo de esta manera, ¿sí? Y tal vez el punto más saliente de todo este plan, que quedó inconcluso, tiene que ver con esta autopista central, la prolongación de la Panamericana, aquella que estaba en la ilustración del padre Laura, ¿sí? Cuyos últimos tramos, ¿sí? El 5 y el 6, aquellos que están en la zona de Saavedra, Coglan, Villa Ortuza, ya se habían expropiado terrenos, se habían demolido casas, se había liberado la traza. De hecho, vos se puede ver por eso. Y eso durante mucho tiempo se adoptaron distintos tipos de soluciones, ¿sí? En un primer sector, que es el que va hasta Avenida Congreso, se abrió una avenida de tránsito rápido, bueno, quedó algo que medio un híbrido, ahí no sé si no es ni chicha ni limonada, y en el segundo tramo, que tal vez fue el que más sufrió, que es desde Congreso hasta Avenida de los Incas, durante muchísimo tiempo estuvieron estas construcciones abandonadas, que fueron intrusadas, y bueno, hace pocos años se decidió abandonar definitivamente cualquier aspiración de construir alguna vía de tránsito rápido ahí, y se construyó lo que es ahora el distrito Dojo, ¿sí? Bueno, una serie de edificios modernos, con lo gastronómico, etcétera, pero que bueno, durante mucho tiempo esto fue un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, de acá vuelvo a uno de los también mentores que nos ayudó mucho, el ingeniero Arturo Briani, que habla de este concepto que tiene los ingleses, el plan y plan. Plan, en inglés es esa plaga de origen atmosférico que ataca a la vegetación de los árboles. Entonces, el plan y plan es el efecto negativo sobre las propiedades. Si nosotros anunciamos un plan de autopista, también puede ser un plan de ferrocarriles o un aeropuerto, no lo hacemos o lo dejamos inconcluso, bueno, estamos generando una plaga en este damero, en esta ciudad. O lo que decía, pasó en lugares federados. Entonces, bueno, ese efecto también pasa en otras partes, y bueno,
lo que hay que evitar. A veces tener una buena planificación para poder llegar en términos y no abandonar. Vamos a ver después otro ejemplo, el Blind User Card. Bueno, y fíjense, esto está de mayo del 2025, cuando estábamos haciendo este trabajo, la bibliotecaria de la Biblioteca Nacional me dice, mirá lo que encontré. Vos hablás de la autopista que no fueron, no están en el papel, y está citado lo que decía él, el plan de la erradicación de la vida de emergencia, y toda esa zona de la AUPRES fue tomada por gente que no tenía vivienda, que habían edificios demolidos o viviendas abandonadas, bueno, todo un problema de plan y plan. Sí. Ahora seguimos con el cinturón. Bueno. Ahí, digamos, contemporáneo con todo este tema del plan arterial, la ciudad de Buenos Aires tenía otro problema en la época, que era los residuos. ¿Sí? Digamos, teníamos cerca de lo que es la cancha de Huracán, la quema, ¿sí? En donde se incineraban, ¿sí? la mayoría de los residuos producidos. Esto generaba una nube de cenizas que naturalmente afectaba la habitabilidad de la ciudad, y en aquel momento se empieza a pensar alguna alternativa. ¿Sí? Y la alternativa que pensó Laura en aquel momento era, bueno, tenemos que generar en las zonas bajas del Gran Buenos Aires distintos tipos de rellenos sanitarios para hacer la disposición de residuos y evitar la quema. ¿Sí? Entonces él hace un estudio en donde evalúa dónde se generan los residuos, en qué lugares se podrían disponer, y como parte del plan, digamos, del tratamiento de residuos, estaba la creación de autopistas que iban a facilitar el tránsito de los distintos camiones que iban a recolectar los residuos y lo iban a llevar desde las estaciones de compactación, el tratamiento inicial, hasta la zona de disposición. ¿Sí? Eso hoy, no sé, quien va a Colegiales, ahí cerca de Plaza Mafalda, por ejemplo, va a ver que hay una estación de tratamiento, creo que hay alguna hay otra en Bajoflores. Atrás de la cancha de Huracán. Bien, grandes detrás de la cancha de Huracán. Entonces, bueno, esas tenían un primer tratamiento, se cargaban en camiones y se llevaban hasta los lugares de este plan, que como ven ustedes era un gran anillo, un cinturón que bordeaba toda la capital federal. Se terminó haciendo, bueno, esto es un pequeño extracto de la zona de lo que es el Camino del Buen Aire, que ese sí se llegó a hacer, y este es otro de la autopista Buenos Aires-La Plata, que también se hizo en parte, no solo la autopista, sino el relleno sanitario, allá en la zona de Villarromínico. ¿Sí? Acá está el plan, o cómo estaba pensado, esto que de vuelta volvía al concepto de la Parkway a través de, bueno, genera un relleno sanitario, genera una autopista, esa autopista durante la época de la materialización del relleno me va a servir para que transiten los camiones, que traen la basura, y que después, una vez que ese relleno esté terminado y se coloque una capa vegetal y comience a dar vegetación, se va a hacer un parque urbano, ¿no? Entonces vuelve casi como a hacer una parte. ¿Sí? De ese plan que estaba mostrando que es un cinturón alrededor de la ciudad, de la capital federal, no se hizo esta parte, ¿sí? Que estaba mencionada ya en el FTRM como la autopista costera, aquella que continuaba en la General Paz. ¿Sí? No se había hecho, ahí vamos a hablar un poquitito sobre lo que es hoy la autopista Presidente Perón, la continuación del Buen Aire. ¿Sí? El tramito que está allá arriba sí se hizo y es el Buen Aire. Y, perdón, vuelvo atrás, hay un tramito más que sí se hizo, que es el que está paralelo al río, al sur de la ciudad, que es lo que es hoy la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Sí? Hay una constante ahí en la zona también. Y bueno, comentábamos sobre el tema de la autopista Presidente Perón. ¿Sí? Vamos a volver un poquitito después sobre este tema, pero como justamente es parte de este proyecto del cinturón ecológico, existe el Camino Buen Aire y hace algunos años se empezó a materializar la construcción de esta autopista en 4 tramos, de los cuales el 2 está completo, el 1 tiene alguna serie de inconvenientes, el 3 está hecho parcialmente y el 4
no hay hecho nada, porque inclusive hay una serie de problemas que tienen que ver con la llegada al Parque Pereira Ola, la llegada a la ciudad de La Plata, ¿no? Fíjense, este primer tramo, allá en la cercanía de Paso del Rey, ¿sí? Está a la derecha de la autopista media y hay una calle por la que circula el tránsito atravesando la autopista. Esta es una foto del Google Earth, en donde se ve que ahí la continuación del Google Aire hasta lo que es la avenida Rivadavia está hecha, pero bueno, hay una zona donde hay una cuestión de expropiaciones que no está resuelta, ¿no? O sea, la autopista tiene hoy una discontinuidad que nos permite continuar la traza, ¿no? Y esto es si no me equivoco, es la avenida Pavón, ya la continuación de la avenida Pavón, donde también, sí, sector 3, tenemos una parte que la autopista llega y tiene que continuar y hay una parte irresuelta, ¿no? Más allá de lo que mencionábamos antes, de la zona de la llegada a La Plata, en donde se están evaluando diferentes alternativas para poder resolverlo, pero bueno, no hay una unanimidad en cuanto a cómo resolverlo. Bueno, acá otro de nuestros discípulos de los Palacios, primero hablamos contigo, también fue profesor de la casa, en los 80, justamente de esa autopista Buenos Aires-La Plata, menciona algunas variantes, esta paralela, otra más abierta, justamente la que se construyó es la de autos cordiales, que va paralela al río y no es esta alternativa, y el nudo de llegada a esta autopista costera, hoy en el Café Bajo, con la 9 de julio norte, ¿no? El acceso a la terminal de ómnibus, ¿no? Por ahí es único, ¿no? Esas dos ramas, ¿sí? Lo que es hoy la autopista Ilia, están parcialmente construidas, hay una más, y quedaron los uniones ahí para continuar y ahí quedaron hoy dentro de lo que es la Villa 31. Hoy el barrio 31 con toda la urbanización que tiene. Pero bueno, ¿cómo hoy esa solución de la autopista costera se materializó a través del Paseo del Bajo también quedó sin sentido? Esto no lo va a tener. Bueno, otro proyecto que se pensó y no se llegó a concretar, una autovía que sería la famosa traza de ferrocarril industrial entre Avellaneda y La Plata, el famoso P1, algunos de estos profesores, Paseo Solano, la Pérez Solano, de una institución abandonada. Y acá participamos también docentes de la casa. Lo que estoy nombrando, bueno, la ingeniera Marinelli, pero el ingeniero Félix Canesi, la cátedra de construcción de carreteras, el ingeniero Horacio Especie, de nuestra cátedra diseño y operación de caminos, ingeniería de transporte, y el ingeniero Juan Pablo Martínez estuvo en el posgrado, el único que está entre nosotros, los demás partieron, Susana, Félix y Horacio, un querido por el ambiente. Bueno, y esta le da continuidad desde Avellaneda hasta el puente Juan Real, hasta llegar a la estación ahí de Independencia y 9 de julio, una autovía. Bueno, también un metrobús en ese trayecto del P1. Y acá, el Centro de Estudio de Transporte de la UBA, el doctor Miguel Néstor Fernández, también algunos lo recuerdan, no sabemos punto es, un proyecto de hacer un tren elevado haciendo el trazado de la General Paz. Y bueno, se estudió acá en el Departamento del Centro de Estudio de Transporte y Estudio de Factibilidad. Quedó ahí. Y acá lo que nosotros encontró un colega, ¿no? Lo encontró Sebastián Anchaño, que era una prolongación de la línea E por sobre la traza de la Piano y la Richeri para llegar hasta el aeropuerto. Nos estamos apartando un poco del mundo autopistas, bueno, en esta investigación uno va encontrando conceptos también de ferrocarriles, de otras cosas que tampoco llegamos, pero bueno, una idea de unir a los Carmen con los Seiza con un sub. Y ya, estaría. Bueno, de acá sí, 2003, siempre me gusta porque participé en un técnico con el ingeniero Roberto Cruz, también fue un profesor
Platense, profesor de posgrado de Camilo, acá de la UBA. Ronaldo Cruz fue el presidente del famoso CRADA, que en los 90 llevó a cabo toda la coordinación de los proyectos sociales que han creado, el acceso este, laboratorio de La Plata, el acceso norte, la dirección, bueno. Y acá proyecta cuatro, en verdad son cinco. La autopista Riachuelo, ahora vamos viendo, el acceso sur, había quedado una carrera tranquila, el acceso sur, la autopista Campo Morón y la vinculación de la autopista Buenos Aires-La Plata con el puerto. Justamente, la autopista Riachuelo, fíjense, hoy tenemos la avenida lateral, la 25 de febrero, paralela al Riachuelo, y después seguía la plaza del ferrocarril, cruzaba para el lago de la Luz, cruzaba lo que era el Kilo 5 y empalmaba con la Buenos Aires-La Plata. Bueno, este fue un proyecto. En algunos lugares iba en viaducto, ¿no? Después otra autopista sur, sobre la vía del ferrocarril Roca, entre Puente Pueyrredón hasta Atlántago. Y en algunos casos, los alternativos iba en doble viaducto. Porque no había espacio para construcción y tenía sobre la vía del ferrocarril no identificado en doble viaducto. Un dato ahí que me gusta cuando llegamos a esta parte de comentar, ¿no? Fíjense que nosotros empezamos con un plan de red de accesos a la ciudad ya por el año 40 y pico, comienzo de los 50, donde estábamos hablando de una parkway, un camino amplio, y bla, 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 y resulta que durante más de 50, 60 años no lo materializamos, la ciudad creció, y hoy de aquella avenida amplia, con canteros, jardines, qué sé yo, estamos diciendo cómo hacemos para comprimir esto dentro del vacío que nos quedó dentro de la vida, ¿no? Ferroviario para meterse en la autopista. La autopista Río Morón, para evitar toda la zona de camino de cintura ahí en Morón, que es un caos de tránsito de camiones, tomaba lo que era la base aérea del Palomar, todo lo que es zona. Bueno, este proyecto en el 2003 lo trabaja el periodo técnico de la Secretaría de Obras Públicas y la Idea Nacional más adelante lo lleva adelante como proyecto. Y ahí quedó. Ahí acá tengo algunos colegas del ENLA que saben que han cambiado estudios de tránsito, estudios ambientales. Sé que hubo problemas con la base aérea, lugares donde no se podía acceder porque hablamos de zona militar, no se puede pasar, hacer los relevamientos, hay afectaciones, complicaron la materialización del estudio. La vinculación, la continuación de la autopista Buenos Aires-La Plata, haciendo una circunvalación a la ciudad de La Plata y empalmando acá la ruta provincial 11, con una autopista que iba hasta la zona franca del puerto. Bueno, eso también, lo que se llegó a materializar, está en construcción, la autopista, pero el acceso al puerto ya no es una autopista, sino una avenida. Vamos modificando esto. Volvemos a la presidente Perón. Acá solamente quiero aclarar que justamente hubo problemas en este tramo por problemas ambientales. La zona del Parque Pellegrini de la Ébola, los piperos, se pensaron Amparo, la obra no pudo continuar, no pudo continuar. La obra sí continuó en alguna parte. Pero acá los llamativos vamos a encontrar, bueno, vialidad en el año 2021, está el proyecto en los tramos 2 y 3, está faltando la terminación, porque el proyecto está hecho, hay problemas de expropiaciones, pero acá encontramos, sabía esto, que el anillo este de del camino del Buen Año, la autopista Perón, continuaba con una futura conexión Buenos Aires-Colón. No encontramos para esta presentación antecedentes ya del año 86 sobre, otra vez, la Idea Nacional, alternativas de ese cruce de una comisión nacional del puente Buenos Aires-Colombia. Y fíjense que en ese puente, un puente financiado, había una solución solamente vial y una solución que incluía un ferrocarril, como el puente está de otro lado, otra vez concentrado en el sistema del ferrocarril. Saben que Sala de Nueva fue uno de los primeros puentes afianzados del mundo con carga centrada, ¿no? El ferrocarril que utiliza lateral. Bueno,
hay un grupo de estudiantes de ingeniería de la UBA que como trabajo final de carrera nos quiere plantear estudios de actividad del puerto de Buenos Aires por hoy, algunos actores de la cátedra. Creo que acá veo el caso de nuestras alumnas. Pero pues, ahí está, acá está Melissa, es una de las ideas de plantear como trabajo final de carrera. Bueno, sigue acá colega. Bien. Como parte de todo este trabajo, nos encontramos con mucho material que veíamos y decíamos, wow, mirá esto, ¿no? Y uno de ellos fue este proyecto de la 9 de julio. ¿Sí? La 9 de julio diría que merece casi una presentación aparte, porque empezó, creo que al revés de todo esto que estamos hablando, ¿no? Empezó, iba a ser una vía de 33 metros de ancho y pasamos a tener la avenida más larga. ¿No? Entonces, bueno, entre medio de tantas cosas, ¿qué se iba a hacer? No sé, había un primer piso con edificios monumentales, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, sí hay una cuestión que tiene que ver con el tránsito, ¿sí? Que es realmente muy denso en la 9 de julio, y para esta época aparece un proyecto en el cual se propone la creación de un túnel. Quizá está la firma ahí en un plano, pero bueno, digamos, ¿qué pasa? Hay un tema, ¿no? La 9 de julio tiene de un lado la autopista Ilia, del otro lado Frondizi, creo que se llama la 9 de julio Sur, ¿sí? Y bueno, entonces el resto del tramo es un tramo semaforizado, el tramo más lento, el obelisco en el medio, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, bueno, surge esto como un plan de decir, construyamos dos túneles desde un extremo hasta el otro, con un par de salidas en algunas de las calles. Estos túneles se profundizan. Bueno, ahí tienen la planimetría de la propuesta, ¿no? Desde Constitución, ¿sí? Ahí pasa de la cercanía del edificio de Obras Públicas, ahí llega a la plaza del obelisco, ¿sí? Y continúa hasta el final en donde hoy está el comienzo de la autopista Ilia, ¿no? Algo de esto después se materializó en la idea del REN, de hacer un tren también que hubiera constitución más antiguo, un sistema de túneles o trenes eléctricos de alta velocidad. Pero también la idea es el proyecto del REN. ¿Dónde van a meter las personas? Bueno, y ahí el primero que llegue seguramente es el que obligará a los demás a cambiar el proyecto, pero bueno, vamos a ver, vamos a tener que llegar primero, ¿no? Nos queda un poquito más. Estos son algunas ilustraciones más de este mismo proyecto, ¿sí? Este es un plan urbano ambiental del año 2018, lo único que demuestra es un poco completar otra vez el camino de Buenos Aires, o sea, la Presidente Perón, aparece la autopista sur y aparece la continuación de estos tramos del camino de cintura. Cerrar el camino de cintura como autopista hasta ahí la zona de la patente. Bueno, acá en el 2014 un estudio del Instituto de Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería, también acá aparece el arquitecto Echende y el ingeniero Luis Dragón, también profesor de planeamiento de transporte de la casa. Estudio de alternativas, acá la trama original de Poliares era un viaducto, que ya tenía bloqueada la zona ahí donde hoy es el Paseo del Bajo, que no está Puerto Madero, para hacer el viaducto. Bueno, y después ¿qué pasó? Hubo varias alternativas. Hubo una alternativa de hacer un túnel abajo de los diques. Hubo una raqueta acá esto también por alguno al presidente de la época, y le llevaron la idea de que era factible hacer un túnel por abajo de los diques. Bueno, esta fue la alternativa 23, la función original que finalmente se hizo. Y otra alternativa 24 se llevaba un túnel, no por abajo de los diques, pero paralelo, ahí del otro lado de la zona costera, para, acá había un tema de que la fragata Libertad entraba al puerto de Buenos Aires y tenía que entrar con los mástiles extendidos, y entonces el gánimo del famoso puente era enorme. Entonces hubo la solución de hacer ese túnel. Pero quedó en la historia, como proyecto. Otro plan que descubrimos en el año 2007, y acá también me dijeron que participó Carlos, autopista La Matanza. Era la continuación
ahí del puente de la Noria, siguiendo el curso del río Matanza, la continuación del riachuelo, una autopista paralela a ese río Matanza que llegaba hasta la Ferrer González Catán, hasta Marcos Paz. Después una autopista de la 52 y la 58, de Cádiz a San Vicente, hasta la ruta provincial 6. Después la variante Caruela, que se está construyendo, el mundo que está en avance, ¿no? La variante Caruela, quedó ahí, bueno. La variante Caruela de la ruta 3 a 205. Después, la continuación del camino de cintura, como autopista, aparece acá, desde José León Suárez hasta el fondo ahí, la rotonda de Muchacho, la provincial 16. La autopista 201, que me dijeron hoy, yo creo que ustedes, estimados Carlos, participó en este proyecto. La 201, desde San Miguel a la General Paz. General Serrano, la 201, se acaba para ver Campo de Marte, como autopista. En algún plan En allá algún plan, de la variante de la se avanzó. Y después la 25, que sale allá de Escobar, hace la circunvalación a Pilar y continúa la 25 ahí hasta llegar ahí a Moreno. Ahí hasta la ruta 7. Hasta la vieja ruta 7, hasta el acceso a este. Y la 40, que ahora se va a ver, es la X200, a ver la siguiente, entre Marcos Paz, y Mariano Costa y Marcos Paz, también la ruta provincial 200 o la ruta provincial 40, haciendo una autopista paralela a la costa existente. Esta se avanzó también a nivel de idea, la DNB y los jóvenes, como ven. Bueno, ya vamos. Bueno. Vamos llegando al final. Sí. Esta es la última, el último proyecto que vamos a mostrar, y es la derivación de la autopista India, ¿sí? Con el crecimiento de la ex Villa 31, ahora el barrio 31, la complejidad la complejidad que genera dentro del barrio la traza de la autopista, se evaluó y se decidió iniciar la construcción de una derivación después de lo que están hoy las salinas de peaje hasta la embocadura de la avenida 9 de Julio, ¿sí? Esta obra bueno, ahí se está mostrando algún render de cómo era el proyecto, pasaba por detrás del Parque Thais, de la Facultad de Derecho, ¿sí? Digamos, del otro lado de la vía, con respecto a donde estaba hoy la autopista, ¿sí? Algún render adicional ahí en la zona de donde es la avenida Quiroga, que la autopista iba a nivel de terreno, después volvía a subir, tenía alguna vinculación con algunas de las calles, ¿sí? Rodríguez Peña, Callao, ¿sí? No de la autopista existente, se transformaba en un parque lineal, toda zona arbolada, o sea, se abandonaba la autopista existente y se hacía un parque lineal. Bueno, esta obra se inició, ¿sí? Y de hecho hoy hay vestigios de la obra inconclusa, ¿sí? Esto es un poco después del peaje, ¿sí? Se ve que están los distintos pilares, bueno, el cruce, acá había planeado un cruce con un puente metálico por sobre la vía del ferrocarril. Me enteré que ese puente metálico lo van a vender ahora como chatarra. Bueno, el puente se ve muy chiquitito, ¿sí? Pero está por acá, ¿sí? Los pedazos de puente que Raúl está mencionando que se va a vender como chatarra, lamentablemente. Así que bueno, este es el último proyecto que tenemos. Y a nivel de conclusiones. Bueno, una parte importante de lo que hemos mostrado se ha construido. En otros casos, las demoras de la ejecución del proyecto han tomado hoy estos proyectos inviables, con las dificultades justamente de liberación de traza o incremento de la complejidad técnica para llevarlos a cabo. La importancia del planeamiento del transporte. De ahí nos ponemos un poco el corazón de la ingeniería, ¿no? Tenemos los amigos arquitectos ahí, pero estudios de demanda, definir la red jerárquica, funcional, la capacidad ambiental, modelos hoy matemáticos de simulación de tránsito, modelos de planificación, de planeamiento, los modelos macro, micro, para definir prioridades, hacer la simulación de tránsito, ¿cierto? Tener herramientas ingenieriles para definir proyectos. Y bueno, lo estábamos viendo recién,
impactos a la población y sus consecuencias. No está ni plan. Como modos interesantes blancos que han quedado ahí abandonados, o lugares que han quedado afectados y que la persona no puede construir o tiene el valor de la propiedad afectada porque algún día puede llegar a pasar la autopista, o construir un ferrocarril, o un aeropuerto, o un cuarto. Cualquier obra de ingeniería civil va a afectar a la población. Bueno, y ahora tenemos un capítulo en el cual gustaríamos abrir al debate, a las preguntas, etcétera. Inclusive está la gente que está virtual, estaba muteada para que no tuviera tanta, si había alguna situación hogareña que impactara la charla no se escuchara, pero lo liberaríamos. Inclusive en el chat hay varias preguntas, pero tal vez me gustaría acá al público que está presente, arrancar por el público que vino a la presentación, si quieren hacer alguna pregunta o dudas. Había inclusive en la presentación algunas catalizadores, pero bueno, ya levantaste la mano, así que dale. Bueno, gracias, muy interesante. La verdad es apasionante, yo no me dedico a la ingeniería, es un tiempo, porque algo que me gusta conocer. Tenemos algunas preguntas, pero tenía 4 preguntas. Upa. Pueden ser puntuales, con todo, o simplemente para expresar y que nos quedemos pensando todos, quizás. La primera, yo viendo lo actual y pensando en el futuro, no yéndome quizás tanto antes, que me es súper interesante. Una de las preguntas decía, ¿cuáles descartarías de plano? Para mí, la última que explicaron, la activación corriéndose de la villa, yo la descartaría de plano. En mi opinión personal, fue muy positivo que se haya descartado, lástima que se haya avanzado y invertido. Pero me gustaría conocer si tienes la idea de si la autopista Richeri continúa hacia Ezeiza, naturalmente. Pero el rulo ese que hace para seguir la Ruta Nacional 3, tiene un proyecto, existe algo. Hay un proyecto de evitar el rulo y hacer una rama directa. Exactamente. Está el proyecto de unidad nacional, Existe, pero es implementarlo. Lo que pasa es que es un problema de partida. La zona del camino existe y es partida. Lo que se hizo hasta ahora es aprovechar el rulo con algún grado de modificación arriba del tablero del puente, porque el tablero del puente era y se acomodó lo que se pudo y hoy funciona de esa manera, por lo cual es un estorbo tremendo para el flujo que sigue de largo hasta el aeropuerto. Sí, ahora sobre la autopista, no tiene capacidad, y tiene la poda y el trono. ahora que todo el mundo va para los barrios cerrados, pues está. Otra de las que me gustaría preguntar es el acceso sudeste cuando empalma con la autopista La Plata hacia la ciudad de Buenos Aires. No sé si acostumbran a usarlo, pero queda en un carril. ¿Eso tiene alguna, si les ha ocurrido en la dirección de bueno, no sé si es provincial eso? Claro, eso pasó ahora con los productos, ¿no? Pero no sé si a alguien se le ha ocurrido juntar ambas autopistas en ese tramo. De hecho, antes era, o sea, se empalmaba y claro, después ya se unía a la autopista. El tema que lo que hicieron fue sacar cabinas de peaje para los que venían aquí en el Hudson y solamente poner cabinas para los que agarraban la autopista en Sarandí, en Huile, que agarraban el acceso sudeste y entraban en la autopista. Ese es el problema. Y la idea de el embudo ese que se forma. ¿Embudo en dónde? ¿En qué lugar? Cuando el acceso sudeste pasa a estar al mismo nivel que la autopista Buenos Aires La Plata, de 2 carriles que tienen toda su traza, desde el triángulo hasta ahí, a un carril hasta los peajes. Pasa que si lo realizás. Access, el acceso localizado principal de la autopista Buenos Aires lo separaron con un Ahí está, se separaron con
sí, yo sembrador con un Pero es solamente para separar los Sí, flujos. pero son tres. Son tres. Tres carriles y dos carriles. Tres, los dos muy ajustados. Dos. Pero escúchame una cosa, si yo cobarde no maneje, flaco. Acabo de venir y venía a 90 kilómetros por hora y El no tengo tránsito que pesado, vos vas por tránsito pesado por ahí. No, el pesado va por el pesado. El pesado va por el pesado. Ahí hay tránsito pesado. ahí está. En los tres carriles no. En los tres carriles Hablo no del hay acceso sur. Hablo del acceso sur. En los tres carriles. Bueno, igual el tema igual es de base, ¿sí? Ahí hay una cosa que no se resolvió del proyecto entre el acceso sudeste, la autopista de Buenos Aires-La Plata, hay una variante que nombraba Raúl, que venía por cerca de la Boca, bueno, en fin. Todo eso nunca se terminó de cerrar del todo la política, ¿no? Ahí se cambió, digamos, fundamentalmente por cambiar el sistema de peaje. Eso originó bajar, digamos, conectar en dos sectores el tramo que originalmente estaba bien diseñado. Y ahora el que no importa, era mal diseñado. La única forma de eso, que no podía hacer, ya que se cambiara el sistema, era cambiar la obra física. Entonces, fue una solución económica. Se puso con el separador del África, que fue un fracaso. Vos pensás que la Ahora hay- americana, cuando se hizo la licitación, años 96, 90 y pico, Sol y demás, hubo toda una pelea de los vecinos porque se construyan las conectoras. ¿Sí? Porque era, decía, che, nosotros queremos seguir usando la Panamericana sin pagar peaje. De hecho, el tramo que va de General Paz hasta Márquez, ¿sí? Tres carriles libres. Libres. ¿Sí? Bueno, Ahí son 24 carriles, muchachos. No es joda, son 24 carriles. No es lo que yo estaba Las dos hablando. conectoras. No, las dos conectoras, tenés dos. Las tres libres, tenés 5. Las 6 pagas, tenés 11. ¿Claro? ¿Y te faltan? 3, 5, 11 y te faltan las de salida y las de entrada, de la conectora a la libre y de la libre a la paga. Así que tenés 12 carriles de un lado y tenés la contramanera que vienen 12 y se estampan contra la General Paz. Y vos con el cual vos tenés ahí un entrecruzamiento muy grave. Está justito arriba de la traza del arroyo Holberg, un puente así, que vienen los 6 carriles pagos que quieren ir a la cancha de Vélez, con los 2 que vienen gratuitos que quieren ir al Gallinero Mayor de la República Argentina. ¿Está claro? ¿Te quedó claro? Opa, no me gustó, Paco. Sigamos. Otra pregunta. Justamente hablando de obras inconclusas, ¿no? En la avenida Córdoba, antes de Oplán, hay una, en la Shell, no sé si frecuentan la zona, pero hay una dependencia cerrada en la ciudad de Buenos Aires que dice Subsecretaría o Gestión de Dirección General de la planificación de qué hacer con la ex AU3. Si quieren, en Google Maps se encuentra la foto para chusmear. Eso existe, es un vestigio más de algo que ya está. Bueno, gracias. ¿Quién más quería hacer una pregunta? Vos tenés un comentario sobre el rulo de salida de izquierda de las Licheri hacia la 6 Cañuela, que también la avenida Nube. Es lo que me explicaron, Bueno, sí. vos tenés que considerar que las obras se tienen que hacer de acuerdo a las necesidades. Vos tenés volúmenes de tránsito que van a variar con el tiempo. Entonces, tu obra tiene que ser proyectada de tal manera que satisface hoy y tienes previsto para cuando dentro de 20, 30, 10 años, de acuerdo a la tasa de crecimiento que tenemos del tránsito, que en la República Argentina, con las crisis económicas que tenemos, es muy variable. Vos venís con años de grandes picos y después tenés grandes caídas, más el hoy. Entonces, con la trama esa, vos fíjate que hay algunas tramas que se han construido con posterioridad. La Panamericana llegaba a la General Paz con un puentecito y se tuvo que hacer el giro directo que viene. Y la otra pregunta que fue, ¿quién preguntó por qué el viaducto de la Cantilo es tremendamente grande? Ahí hay un problema muy serio. Tienen paralelos el ferrocarril con la calle. Entonces, no se puede hacer un bajo nivel, porque estamos metidos dentro de la piezométrica del Río de la Plata y tendríamos que pasar por abajo del Colma, cosa que sería tremendamente imposible de construir ese bajo nivel para después salir. El tema es que cuando levanta, tiene que pasar
sobre un terraplén ferroviario que viene alto, porque viene sobre una zona inundable. Entonces, Sí, está bien. Pero al fíjese pelo de que agua, sube y baja. al Ahí pelo, hay sí, un programa de entonces, al pelo de agua tenés que sumar el terraplén ferroviario, pues el cálido ferroviario, más la estructura. Y el otro problema es que vienen los dos y la ubicuidad que hay entre esos dos puentes, entre esos cursos es tremendo. ¿Cuál es el agravante? Que tiene que bajar demasiado rápido, entonces la curva cóncava que tiene contra General Paz, y te la tomen todos los días, te tira el golpecito en los riñones. ¿Sí o no? Entonces, ese es un problema, pero Lo vimos en la cátedra, por ejemplo, ¿no? Que la vimos ayer también. Ayer vimos un negrito de alguna conca. No sé si hay alguien más acá que quiera hacer una pregunta, si no, le preguntamos a la gente que está A la gente que está en línea, ¿alguien escribió alguna pregunta? Todavía no, pero esperamos que... ¿Solo agradecieron? A la flauta, bueno. A ver, No, ya no escuchaba el sonido. el audio es malísimo, bueno. Se escucha mal, se escucha Les pedimos mal. disculpas, una lástima. No se puede mejorar el audio. Hace que no se escucha, dice. ¿Lo que escuchan bien ahora? Bueno, hay una pregunta ahí. Buenas tardes, cuando veo la autopista 25 de mayo desde Google Earth se pueden ver lo que parecen bajadas y subidas incompletas que hoy funcionan como dársenas de emergencia. sí, ¿Este era su fin? sí. A ver. Eran ramas de Eran ramas de salida, salida, muy son bien, futuras pero- ramas de salida. Futuras ramas, previendo, él decía, del crecimiento del tránsito o el crecimiento, digamos, de la ciudad de San Regla, se prevén futuras ramas de salida y entrada, cerradas los muñones por las estructuras para que De hecho, en la 25 de mayo hay una situación muy particular que sucedió hace algunos años, ¿sí? Que se construyeron dos ramas no, pero se construyó una rama de subida en donde está la avenida Curapaligüe, frente a la iglesia de Medalla Milagrosa, y hubo una protesta de los vecinos, y esto, lo otro, y la rama que se había construido la demolió. ¿Sí? Entonces, volvimos a foja cero, gastamos un montón de plata, alguien que está preocupado con la plata, ¿sí? Bueno, hubo una falta ahí de planificación, de consenso urbano, etc. Fíjate si hay alguna... No se escuchó bien, ¿no? No sé si acá en la sala hay alguien más que quiera hacer una pregunta. No quiero hacer un comentario adicional. Bueno, le pedimos disculpas por el audio, pero es lo que tenemos acá previsto. ¿El micrófono dónde está? En la misma cámara. Está un poco alejado por ahí. Pero bueno, puliremos el audio y le mandaremos el link por el... Bien. Bueno, Y gracias por a quien haya estado online hasta ahora. Yo como interrogante, bueno, allá las personas ingenieras, a ver acá, si pueden decir alguna pregunta. Mucha gente. considerando que bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene unos 3 millones, todos los días cuestiones de trabajo, estudiantes de otras 2 millones en la ciudad, se genera todo el colapso que hay en el acceso, digamos. ¿Cuál creen que es la mejor medida, digamos, para tratar de aliviar los accesos a la ciudad de Buenos Aires? Aumentar, mejorar los transportes públicos o seguir construyendo más carreteras y vías rápidas de conexión. A ver, yo creo que por más de que nos declaremos amantes de las autopistas, la parte vial, caemos en la paradoja de Adriani, ¿no? Mientras más caminos hago, entonces vos fíjate que la Panamericana, ¿sí? Se construyó allá a Usol, año 90 y pico, creció Nordelta, creció Bancalari, los barrios cerrados, y hoy la autopista que hace 30 años atrás se recontralivió, hoy ya está de vuelta colapsada. Y si la agrandás, probablemente le va a pasar lo mismo. Bueno, para viajes urbanos, es cierto, recomienda favorecer el transporte público. Nosotros trabajamos en Vialidad Nacional y estoy tirando con nuestra propia construcción, pero bueno, Vialidad es una red federal, no solamente la ciudad de Buenos Aires, con los accesos en todo el país. Tiene 42.000 kilómetros. Mantenimiento, conservación, proyectos. Pero sí, hoy en día está cuestionado el tema del uso del vehículo particular. Tender a los medios masivos de transporte en zonas urbanas, ferrocarril subterráneo. Bueno, no damos prioridad a las autopistas en zonas urbanas. Bueno, yo tengo una consulta, había un plan ahí del 2003 que era conectar la ciudad de Buenos Aires con toda la parte del suroeste, o sea, Paz, La Luz,
en la que consistía la construcción de esa autopista arriba del viaducto. ¿Ese es un proyecto que fue inviable por cuestiones de financiamiento o por temas de... Bueno, me cuento, yo tuve la oportunidad de participar en una audiencia pública, voy a contar, en La Luz, que llevó este proceso de viaducto sobre las vías de ferrocarril, y en esa audiencia pública se armó una que estaba el ingeniero que de campo, Roberto Cruz, dice, vamos no, porque acá se anda. La gente cuando empezó a ver de las ramas caía sobre su vivienda. No, fíjate que la construcción de las autopistas dentro de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la 25 de mayo, fue digamos, muy cuestionada por los propios vecinos, y hoy que vive cerca de la autopista dice es un infierno y demás. Y bueno, claro, le trae una ventaja o un beneficio a alguien que tal vez que no vive en la zona y alguien que la transita, pero que está ahí. Pero ahí no se tiene audiencia pública, ahí se hacía y se hacía. Tenés que vender o vender. Allá no, viven en la zona donde se afectaron viviendas, y bueno, se declaró utilidad pública, tiene que vender o vender, y las autopistas lo hicieron. Bueno, la del ferrocarril, arriba del ferrocarril Roca, a la vía Avellaneda, Temperley, la principal objeción fue de los propios ferrocarriles frente a la posibilidad de accidente ferroviario. Es decir, la imposibilidad de meter la grúa ferroviaria, la posibilidad, es decir, no sé cuál podía ser la luz que separara cada pórtico de la autopista, pero son dos vagones de ferrocarril con la cantidad de pasajeros que tienen y era peor el deterioro que se producía que no. Voy a acordar algo. Sí. Hay ideas actualmente de usar zonas ferroviarias para, por ejemplo, hacer un metrobús, o no es muy fuerte, ¿no? Hacer en una zona ferroviaria y introducir un metrobús. Por supuesto, los ferroviarios dijeron no, la zona de vía es zona de vía, no aumenta nosotros. ¿Cómo va a ser? Pero es imposible. ¿Cómo se van a trasladar? ¿Cómo va a ser? Pero es imposible comparar. Es imposible comparar el transporte por metrobús que por ferrocarril. Es 1000 veces preferible del ferrocarril. Sí, pero También hay que tener en cuenta que el costo del el ferrocarril rendimiento es energético y la cantidad de pasajeros que transportaba se acabó. Bueno, también dijo, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿van a seguir habiendo vehículos automotores o vamos a tener otro tipo de vehículos en el futuro? Hace falta respetar autopistas y por ahí va a cambiar el tipo de transporte. ¿Alguien más? Dale. Tenía dos consultas. Una era, en realidad, aparecieron en la presentación varias partes del proyecto de la autopista 25 de mayo, y una cosa que había hablado con él en la clase de diseño geométrico, con el tema de las velocidades para las que son construidas tanto en la 25 de mayo como en la General Paz, es muy diferente manejar ahí que en el resto de las autopistas. En el tema de inclinaciones y todo lo... No sé si podría contar sobre los proyectos que se hicieron, qué características tenían, porque no son las mismas. La de la General Paz no es la autopista como la Panamericana. Hablando de las velocidades fundamentales. Claro, digamos. La velocidad de diseño. Claro. Una es la velocidad del diseño y otra es la velocidad reglamentaria que pone. Por ejemplo, la 25 de mayo no está diseñada para hoy, máximo. Yo la conocí de 100. ¿Eh? Yo la conocí de 100. Después pasó a ser 80 después que metieron el metrobús en medio. Claro, pero la no, velocidad no, no no, es bajar la velocidad. Pero a esos flores se puede ir a 100, los flores no es un 80, ¿no? Ahora, Te diría que a 130 sería caliente. rebajar no es malo. Lo malo es subir la Bueno, velocidad Pero más permanente. 130 sería es un caliente. tema, es un Lo que se tema. hicieron era 120 una autopista, 120 máximo. Y Van vamos a a nosotros esperamos una velocidad alta, nos ponen velocidades bajas, va otra alternativa de conductor, y ahí puede haber algún ruido, porque el conductor quiere salir más, pero estamos utilizando. No sé. En la autopista, porque la autopista es jurisdicción de la ciudad, no lo decimos. Pero vos tenés una autopista y si no te imaginás, acá podés ir a 120, 130, es una autopista. O voy a ir a 90, 80. Eso no es una autopista. La gente en la autopista y da. Bueno, o sea que nosotros tenemos el problema de la parte de Sarandí cuando meten
Tal en cual con el acceso sudeste de la costa los carriles también y se bajan a velocidad. Es un problema de capacidad, ¿no? A conducir eso aquí, La autopista de La Plata a Buenos Aires tiene otro problema. Los puentes que están desde Hudson hasta La Plata no te da la velocidad 130. Bueno, vamos. Hacemos una última pregunta. La última pregunta, ya vamos cerrando. Última pregunta del público, ¿sí? Buenas tardes. ¿Se puede concluir que los accesos construidos como Panamericana, Autopista La Plata y Ezeiza se realizaron porque la demanda estaba bien definida por la vinculación, por ejemplo, el acceso al puerto de Buenos Aires y la entrada al país por el aeropuerto, y que en cambio los accesos sur, que la mayoría no se concretó porque la demanda no estaba bien definida cuando se comenzaron a discutir distintos proyectos, y que ahora se plantea resolver el problema de movilidad por el crecimiento un poco con falta de planificación? Me gustaría saber una opinión al respecto y si se puede concluir que la zona norte creció primero comparando con la zona sur. Bueno, conozco acá, está escribiendo, yo Miguel Máscara allá de Santa Fe. Bueno, colega, es todo un tema esto, el desarrollo, eso se llama con el urbanismo, ¿no? El desarrollo de la ciudad a través de un sistema de autopista. Se ha priorizado la zona norte, claramente, siempre la zona sur queda postergada. Yo vivo en zona sur, la autopista de Buenos Aires de La Plata. Una de las cosas que me sorprendió del proyecto comprando esta Ribereña, que nunca lo había visto, era que la Buenos Aires-La Plata se hizo tapando, digamos, el acceso al río de todo zona sur, y en el mismo proyecto, que yo no sabía que existía ese proyecto, estaba hacer lo mismo hasta Tigre, pero a nadie se le ocurrió cortarle el acceso a San Isidro al río. Pero se pensó. Por De eso hecho, el tren de la costa, no llegó a donde hoy es el tren de la costa, el Mitre continuaba, cruzaba Maipú, llegaba hasta Tigre y se cortó para hacer esa autopista. Se desactivó el tren y la autopista no se hizo. Pero es cierto el equilibrio, la zona norte siempre ha tenido más inversiones. Hoy mismo me contaban ahí el puente de innovación, ahí frente al club de River Plate, ¿eh? Hay una inversión tremenda de un puente cuando en otra zona de la zona sur no hay nada, hay también problema de tránsito, que había que resolver. Pero bueno, la inversión se hace más en la zona norte, ahí es el equilibrio. La pregunta fue... Con lo cual probablemente haya alguna influencia política, de voluntad, padrinos, etcétera, etcétera. Es parte un poco de la idiosincrasia, ¿no? Volviendo al tema que Puedo contar una anécdota del acceso, perdón, hablando de política, el acceso, la circulación de la ciudad de San Juan. Fue el administrador de realidad un sanjuanino y dijo, se hace la circulación de San Juan. Fue el administrador de realidad un cordobés, se hace la circulación de Córdoba. Fue el administrador de realidad hace pocos años por acá, se hace la variante de Cañuelas. Y es así, el que está en el poder pone un poco a dedo cuál es la obra que tiene la prioridad. Y eso también es parte de nuestro infraestructura. Y también pensar que las continuidades se dan en continuidad de familia, ¿no? Laura, digamos, cómo continúa el padre e hijo, también en continuidad de proyectos, Bueno. también es interesante pensar. Una pregunta. La última, dale. ¿Hay motivo o solo por espacio de que la Castillo sea más angosta que la Lugones? Si hay algún motivo por el cual la Castillo tiene 4 carriles y sea más angosta que la Lugones. A ver, tenés un tramo en la zona del aeroparque, Pero así. que es un tema de hecho, costó un Perú poder abrir ese lugar para poder continuar la autopista. Era de Aeroparque. ¿Cómo? Ese espacio era de Aeroparque. Era del aeroparque. Era de los parques. Se corrieron unos hangares, un problema varios. Sí, sí. Decimos un problema político. Un gobierno de un signo y un gobierno nacional de otro. Entonces, el aeroparque es nacional y el de otro, entonces, ese es el otro problema que tiene la República Argentina. La falta de planeamiento como país, ese es un drama. Ahora, pero bien. imagino que te referís a ese tramo, ¿no? El que va paralelo al aeroparque. Sí, sí, sí. Ahí hablaba también de estos temas, que ahí está escuchando el señor Fulamiani, de una autoridad de transporte metropolitano, justamente entienda nación, capital y provincia, que puedan combinar proyectos entre las tres jurisdicciones. Y es muy difícil generarla. Cada uno tiene su espacio y su organización. Pero se creó esa autoridad de transporte metropolitano. Pero ahí viene la Me parece que tiene que ver más bueno, con... como ven, es un tema que da a debate.
Ahí Bueno. se escucha muy bajito, pero bueno, escriban. Bien, podemos, vamos por cerrar la charla. Bueno, ya se quedaron con alguna inquietud. No. Bien. Ya. Yo preguntaré más, pero ya dijeron que era la última, así que me acerco si se queda. Bueno, mírala. Dale, dale. Muy puntual. Panamericana, perdón, Central Paz hacia el Río de la Plata y llegas a Panamericana. Haces para meterte la curvita y en Valdivia tenés la división con New Jersey, como decían, hacia el Río de la Plata y hacia Panamericana. En esa zona, hacia Panamericana o Donado, que están combinadas todavía entre Valdivia y Donado, o Panamericana, tenés 3 carriles. Y luego terminan siendo 2 puentes que da a Panamericana y conectora de la Panamericana. ¿Siguen? Sí. Sí. Y el carril de la derecha que se mete en Donado hacia Roberto Roger, hacia la ciudad de Buenos Aires. En ese tramo de 3 carriles, yo no sé si el porcentaje, no hice el estudio, no soy yo quien lo tiene que hacer, pero la enormísima mayoría de los conductores de los vehículos que van por esos 3 carriles van a Panamericana, ya sea la conectora o la Panamericana en la autopista en sí, ¿no? Entonces, alguien ideó, se contempló la posibilidad de poner los 3 carriles sobre el puente que van a Panamericana que luego existen. No, capaz no es de Nacional de Vialidad, es de AUSA, no tengo idea. Bueno, la demanda va cambiando, ¿no? No, lógico. A veces Sí. es impredecible, lo diseñó, lo pensó que va a haber una plaza de cumplimiento provincial y la obra que se diseñó llega a su nivel de servicio, su capacidad, antes de lo previsto. Durante 15 o 20 años, el horizonte de proyecto y a los 4 o 5 años ya se cumplió. Bueno, habrá que redimensionarlo, pero el tema es simple, es un círculo vicioso. Aumentamos más carriles, va a haber más vehículos. A ver, el tema también es un tema legal. ¿Por qué te quiero decir esto? La General Paz y la Panamericana son parte de la concesión de Ausol. Ausol tiene un pliego. Y el pliego de Ausol es clarísimo. Che, yo cobro tanto de peaje, tengo que hacer a lo largo de este determinado periodo tal obra. ¿Sí? Después renegociará una extensión del pliego de la concesión y hará una obra más, una obra menos, pero Ausol tampoco te va a querer hacer porque, ay, sí, la verdad que hace falta hacer. Por lo menos no te lo van a hacer. ¿Cuándo hizo Ausol obra de infraestructura? La autopista de Ausol. Es de mantenimiento, de ampliación. ¿Eso Ahora, se hizo? en 2014, 16 hizo 2 carriles ahí por Los de Pilar, de Campana, ¿no? No, pero en la General Paz. Eso Por hizo el cuarto Ausol. carril de General Paz. Con ese Este, proyecto se hicieron modificaciones progresivas. Y eso Lo fue que en Ausol. pasa, lo que pasa es que la sumatoria de carriles es una sumatoria de capacidad de ¿no? Los que doblan para agarrar hacia el norte se tienen que sumar a los que vienen por giro derecha desde el río para sumarse también en sentido norte. ¿Está bien? Sí, yo igual Se lo digo tiene porque que yo sumar. sí, lo sé. Capaz que la suma no da en ese lugar y se prefirió retrasar el problema sobre Madrid, sí. ¿entendés? Sí. Entonces, el problema queda atrás y después no interfiere a los carriles de mayor velocidad. Se entiende perfecto. Y entonces, bueno, quedó así. Ahora, como decís vos, generalmente estas cosas cambian. Capaz que en un momento que se hicieron los números andaba bien y ahora cambió. Te hago un comentario después. Dale, yo me acerco. El tema es, como muy bien dijo el ingeniero, es que el ancho de la General Paz, no se puede lograr. No se puede lograr. Y entonces hay 2 cosas que son sagradas en los proyectos viales, mucho más de lo que nos dedicamos a la geometría, que son que con el agua no se jode y con el caño no se jode.
Entonces vos ahí vas a tener un problema que no sé qué distancia de entrecruzamiento tenés entre Malvin y el acceso norte. Y cuando quieras meter un tercer carril, no vas a tener gálibo ancho para meterlo, y lo que tampoco vas a poder tener va a ser gálibo de altimetría para poder cruzar abajo. Porque si bien, escuchame una cosita, si bien en las ideas, cualquier idea loca hay que respetarla, según lo decía Palazzo en su libro, que dice que las ideas locas también las tenés que respetar. Claro, el lápiz y el papel aguantan cualquier cosa. Ya la plantilla vieja que usábamos del arquitecto y lo que hoy en día el AutoCAD y el Civil, ya te empiezan a restringir. Pero lo que te joroba más es la altimetría. Y la altimetría depende de un móvil. De un móvil que así lo tenés que medir en cuanto gira el sobreancho, pero así lo vas a tener que medir con la potencia y todo lo demás. Entonces la altimetría no te va a aguantar. No sé cómo la vas a poder resolver, pero ese es un nudo bastante grande y lo tenemos como un problema lo que andamos. Y más lo que andamos con el ojo crítico. Bueno, pasamos al cierre. Directora del museo, Muchas gracias por la charla. Acá les dejamos un poco de algunas boleterías, un souvenir del museo, y los invitamos también a seguir por las redes. Tenemos el 11 de octubre una visita en el marco del Festival Open House al edificio, y el 8 de noviembre la noche de los museos, donde también participará toda la ciudad. Así que los esperamos y gracias. Muchas gracias. La presentación de la grabación la tendrán después. Y gracias por interesarse y preguntar. Gracias por venir acá, colegas, alumnos, profesores. Bueno, gracias.